cuestión. En consecuencia, hay una visión, queremos, no ya desde la perspectiva del derecho civil como un derecho absoluto, y ahí está la tierra, aunque no se toque, sencillamente se tiene el dominio, pero acá lo que se busca, decíamos, desde la perspectiva de que la tierra sea productiva, desde una perspectiva, decíamos, dinámica, y así aparece precisamente el capitalismo. Hablamos ya de esto, y luego empezamos a ver el caso de Italia, especialmente, digamos, ya como la república o la sociedad italiana. Entonces se empieza a estudiar con mayor profundidad la doctrina, fundamentalmente las ideas, las concepciones jurídicas que se tienen respecto al derecho agrario. Particularmente, decíamos, la aparición del abogado Gian Gastone Bola va a impulsar la revista de Derecho Agrario. Gracias a él hay una fundación de la revista de Derecho Agrario, donde aparece una discusión doctrinaria entre los abogados, los juristas especialmente, y los que se dedican a atender las relaciones jurídicas del campo, respecto precisamente a esta rama del derecho, y obviamente apartándose desde el punto de vista doctrinario del derecho civil. Así aparece también una primera cátedra de Derecho Agrario en la Universidad de Pisa, que le va a dar precisamente esa fortaleza al surgimiento de la ciencia jurídica agraria, que consideramos va a ser muy importante. Y encontramos algunas etapas que les describo acá, jóvenes. Se habla de 6 etapas y está en el documento del profesor Ricardo Celedón, de la página 611 a 619. Por favor, repasen esas hojas, esa parte del documento del profesor Ricardo Celedón. Entonces encontramos la primera etapa, aparece un debate doctrinario sobre la autonomía del derecho agrario. Se habla más o menos en 1928-1931. Acá ya se perfila el derecho agrario como una ciencia jurídica, como precisamente surge ya como ciencia del derecho, que se va apartando del derecho civil, razón por la cual se habla precisamente de la autonomía. Lo que sucede y ha sucedido con varias ramas del derecho jóvenes, la autonomía es muy importante. Se separa prácticamente del derecho común. Esta es la etapa doctrinaria, pues hay un debate. 1931-1932, aportación de distintos autores sobre el tema, pues aparece también un primer congreso jurídico en Italia sobre el tema, donde se presentan ponencias sobre precisamente la autonomía del derecho agrario. En una tercera etapa, el tratamiento monolítico del derecho privado, se habla acá sobre los principios en que se fundamenta el derecho privado. Hablamos especialmente del derecho civil, del derecho mercantil, jóvenes, y acá se enarbola el principio, la bandera de la autonomía de la voluntad de las partes, y que se va apartando precisamente, para ello se aparta el derecho agrario como ciencia jurídica. No obstante, decíamos, aún en Italia, pues dadas sus condiciones, las condiciones sociales y económicas de Italia, pues se enfoca todavía el derecho agrario como derecho privado, repito, bajo el principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, yendo un poquito más allá de Italia, también se perfila pues esta autonomía. En una cuarta etapa se habla de la promulgación de la normativa de la reforma agraria, la necesidad de abordar precisamente esta institución. Algunos también reconocen como uno de los institutos importantes del derecho agrario. Hablar del tema de la reforma agraria, Gómez, es hablar precisamente del cambio en relación a la tenencia de la tierra, fundamentalmente. Hablar de reforma agraria implica algún cambio en relación a la tenencia de la tierra, pero también vamos a ver, además de ese cambio,
hay una participación muy importante del Estado en procurar prácticamente colaborar o intervenir en los cambios que necesita el área rural para su modernización principalmente. Entonces, razón por la cual se considera esta cuarta etapa la promulgación de la normativa de reforma agraria en Italia. Y una quinta, el derecho de la nueva contratación agraria, que acá bajo los términos y la perspectiva precisamente del derecho agrario autónomo. Y la cuarta etapa, pues lamentablemente, acaece la muerte de Jean Gastón Ebola, quien le dio realmente el espaldarazo a nuestra ciencia jurídica. Fueron los primeros pasos. Sin embargo, aparece otro tratadista italiano muy famoso, Antonio Carrozza. Antonio Carrozza estuvo en Guatemala hace más o menos 8 años, jóvenes, 8 o 10 años, vino a dar una cátedra de Derecho Agrario en un seminario en el cual participó la Universidad de San Carlos, especialmente en nuestra facultad. Estuvo en este evento el profesor Antonio Carrozza, al igual que el doctor Ricardo Celerón, quien es seguidor del profesor Antonio Carrozza, especialmente de la teoría de la agrariedad. Aparece esta teoría de la agrariedad para darle mayor reforzamiento al principio de la autonomía, fundamentalmente, es decir, el derecho agrario necesita un abordamiento desde esa perspectiva como disciplina jurídica que aborda la problemática agraria, regula la problemática agraria, obviamente con ocasión del proceso productivo. A eso se refiere la teoría de la agrariedad fundamentalmente en el marco de la autonomía. Aparecen ya institutos, contenidos propios, materia propia del derecho agrario. Luego pasamos a España. En España, en 1889, pues se promulgan nuevas leyes inspiradas en principios de orden social. Fundamentalmente hablamos acá en relación a la naturaleza de nuestra disciplina. En 1931, en el campo notarial se sostenía la independencia legislativa y doctrinal del derecho agrario respecto al tronco común del derecho civil. Siguiendo esa línea autónoma del derecho agrario como ciencia jurídica, que va a estudiar precisamente el tema agrario jurídico. Así encontramos en 1950 a Federico de Castro y Bravo como autores importantes, al igual decíamos a Jean Gastón Ebola en Italia. Aparece un buen grupo de juristas en España que entran a estudiar esta nueva rama del derecho, pero más que rama del derecho, la ciencia jurídica que se encarga precisamente del derecho agrario. Así tenemos a Manuel María Zulueta, encontramos muy sobresalientes a Alberto Mallarín Marcián, escribió el libro Derecho Agrario, importante, aborda ya bajo los términos científicos en materia jurídica al derecho agrario, Alberto Mallarín Marcián. También aparece Agustín Luna Serrano, Juan José Sanz Jarque, José Luis de los Mozos. Muy importantes se identificaron con esta nueva disciplina jurídica. Lo único en España, no hay escuela del derecho agrario, sino que cada quien fue perfilándose en el tema del derecho agrario, haciendo sus propias aportaciones, a diferencia, veíamos, de la escuela toscana en Italia. Sin embargo, surgió una asociación española del derecho agrario, que fue también, creó su revista, haciendo publicaciones de los criterios, de las ideas, de las opiniones de los tratadistas españoles en este tema. Siempre buscando, repito, la independencia o la autonomía del derecho agrario, e incluso se hablaba desde el punto de vista legislativo
y doctrinal en cuanto a que el derecho agrario, como un conjunto de normas jurídicas, tiene materia propia y contenido propio. Esto en España. Pasamos a Francia. En Francia se abordó muy poco realmente el tema, ya que Francia seguía todavía la línea de pensamiento desde el punto de vista jurídico de Napoleón Bonaparte. Y el jus civile, el libro del jus civile. Luego encontramos Alemania. En Alemania, pues empieza un movimiento doctrinario agrarista, un poquito tímido, pero los alemanes, algunos autores alemanes, estrategas alemanes, abogados alemanes, juristas alemanes, empiezan precisamente a abordar el tema. De esa cuenta se creó el Instituto de Estudios de Derecho de la Tierra en la Universidad de Göttingen. Desde Alemania empieza a hacer también su aportación a un cuando era mínimo. Esto en Europa, jóvenes. Trasladándonos a América Latina, vamos a encontrar acá que el derecho agrario pues, va a regular la producción agrícola, decíamos, fundamentalmente. Esa es la perspectiva, veíamos, cuando hablamos de la materia del derecho agrario, se refiere a la producción que ocurre en el campo, en la topografía rural. Entonces estamos hablando de esta producción agrícola, especialmente ganadería, agricultura, y hoy pues un poquito tardío si queremos la silvicultura, y siempre ligado al estudio del derecho agrario, tanto en Alemania, Francia, Italia, España, el aprovechamiento del recurso agua, del recurso hídrico. Así tenemos México, el país con mayor adelanto legislativo agrario del continente. Recordemos, en México se dio la reforma agraria, la revolución en 1919, próximamente jóvenes, y luego se impulsa un movimiento agrario en México, especialmente al incluir, vamos a ver acá adelante, en la constitución política de México, el principio de la tierra en función social. Decimos es el país con mayor adelanto legislativo agrario del continente, inspirador de una doctrina de reconocida autoridad científica, donde va a jugar un papel importante el profesor, hemos hablado ya de él, Lucio Mendieta y Núñez. Lucio Mendieta y Núñez, jóvenes, en 1923 publica el libro El problema agrario en México, pero desde la perspectiva ya de la implementación de este principio constitucional, del principio de la tierra en función social. Entonces, en México, repito, aporta bastante, sobre todo al introducir en el texto constitucional México este principio en relación a la tierra, que va a tener una perspectiva distinta al jus civile, sin la menor duda, por México. Argentina, hemos hablado ya de Mugaburu, en algunos libros aparece Magaburu, pero Raúl Mugaburu, decíamos, de 1933, aparece también otro célebre autor argentino, Antonio Vivanco, con su obra Teoría del Derecho Agrario. Creo que ha sido una aportación muy importante, teorizar ya el derecho agrario en cuanto a sus sujetos, sus contenidos, sus principios, la naturaleza del derecho agrario, los problemas del derecho agrario y los problemas que aborda el derecho agrario. Una parte de la doctrina argentina se refuerza en variada concepción tradicional del derecho agrario, al concebirlo como el derecho de los recursos naturales. Creo que es importante recalcar esto, jóvenes. Por ejemplo, la doctrina tradicional del derecho agrario es ver el derecho a la tierra, el derecho a la producción de la tierra. En tanto que acá surge una doctrina como una variante en Argentina y se habla precisamente del derecho de los recursos naturales, y ya no tanto, digamos, de la tierra. Prácticamente hay una visión como de obstaculización, por ejemplo, del impulso de una reforma agraria al concebir ya el derecho agrario como el derecho de los recursos naturales, porque ya no estaría, digamos, afectando la tierra, sino que fundamentalmente abordando el tema de los recursos naturales.
en Argentina. Luego, en Venezuela, pasamos a Venezuela, nacimiento del derecho agrario en 1960, un poquito tardío, pero aparece ya el derecho agrario también como una disciplina autónoma que se está separando del ius civile. Ahí encontramos a Ramón Vicente Casanova con su obra La Reforma Agraria Venezolana en 1972. Y acá en Venezuela sigue la tesis argentina acerca del derecho agrario como el derecho de los recursos naturales, tal como vimos esto en Argentina. Una parte, por supuesto, jóvenes, en Venezuela. Brasil, en Brasil se proclama la autonomía legislativa del derecho agrario. Prácticamente, acá pues, hablamos de la autonomía del derecho agrario. Jóvenes, en 1964 encontramos a Joaquín Inicio Osorio, Francisco Malta Cardoso, y acá aparece el derecho, el concepto de derecho agrario que se funda en el derecho de propiedad, al igual que las otras concepciones que teníamos, y no en los recursos naturales, sino fundamentalmente en el derecho de propiedad. Encontramos la obra de Fernando Pereira Sodero, El derecho agrario y reforma agraria, que vienen a reforzar la idea del derecho agrario, el derecho de propiedad, pero fundamentalmente la autonomía del derecho agrario en Brasil. Y pasamos a Perú en 1979, también un poquito tarde ya, pero encontramos un movimiento siempre respecto a la autonomía del derecho agrario. Se emite la ley de reforma agraria desde esa perspectiva de separación precisamente del ius civile. Encontramos al autor Guillermo Figallo Andriense, fundó el Instituto Peruano de Derecho Agrario, que va a reforzar la idea de la autonomía, e incluso podríamos decir también en la Universidad Nacional del Perú y algunas universidades privadas, se introdujo la cátedra de Derecho Agrario. Aparecen dentro de las publicaciones cuadernos agrarios y jurisprudencia agraria. Y acá ha habido un abordamiento académico importante en el Perú a partir de 1979 del derecho agrario como una ciencia, teniendo ya una ciencia jurídica que se encarga precisamente del derecho agrario. Prácticamente el derecho agrario separado del ius civile. Luego encontramos en Costa Rica, acá surge la Asociación de Derecho Agrario Costarricense, donde encontramos como parte de este movimiento al profesor Ricardo Celedón Celedón, otro autor importante, otro jurista importante costarricense, Rodrigo Barahona. Se funda también el Derecho Agrario Internacional en 1982, es de recién creación, digamos, más o menos hace unos 30 años, la fundación del Derecho Agrario Internacional. La idea que tiene fundamentalmente Ricardo Celedón, Rodrigo Barahona, entre otros cofundadores del Derecho Agrario Internacional, como de esta fundación, es el intercambio académico de información e investigaciones entre América Latina y Europa. Así se dice, abordando docencia e investigación, donde ya no solo se va a quedar a nivel de docencia, sino que también se va al campo de la investigación, campo de investigación al campo de la investigación, para ir reforzando la concepción jurídica agraria. Entre otros libros aparece de esta fundación, la fundación, aparecen los libros temas de derecho agrario europeo y latinoamericano, haciendo una comparación entre los institutos, las instituciones del derecho agrario europeo, particularmente, les decía, jóvenes de Italia. Allá encontramos al profesor Antonio Carrozza, el profesor Ricardo Celedón, haciendo este tipo de intercambio. Luego, en 1983, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional de Costa Rica, se crea el sistema de estudios de posgrado en Derecho Agrario. Hoy día pues, existe este estudio de Derecho Agrario en posgrado. La Universidad de Costa Rica ha promovido algunas becas de algunos colegas de nuestra facultad y de otras universidades, pues han logrado
seguir algún posgrado en Derecho Agrario, que ya pues funciona en Costa Rica. Y llegando a Guatemala, jóvenes, encontramos acá entre los tratadistas importantes del derecho agrario moderno. Repito, no porque haya un derecho agrario antiguo, le decía, sino que sencillamente a la perspectiva de hablar del derecho agrario moderno, se está concibiendo al derecho agrario como una rama autónoma del derecho, que hay que ir reforzando, que hay que ir trabajando, investigando. Y entre los autores importantes están Guillermo Paz Cárcamo, el licenciado Guillermo Paz Cárcamo, profesor de cátedra de Derecho Agrario en las universidades privadas. Luego, el profesor César Toledo Peñate, de quien ya hemos hablado, también fue profesor catedrático de nuestra casa de estudios, de nuestra facultad, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, litigante a la vez también, el licenciado René de León Slotter, fue docente de Derecho Agrario por un buen tiempo en nuestra casa de estudios, en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Ha escrito respecto al tema, especialmente ha hecho análisis de algunas leyes de este corte, de derecho agrario, y sobre todo una perspectiva después de lo que ocurrió y de lo que ha ocurrido después de la reforma agraria en 1952, el decreto 900. Y una de las aportaciones, creo que uno de los más connotados y conocidos por nosotros en la Facultad de Derecho Jóvenes es el profesor Mario Vinicio Castañeda Paz. Ha escrito varios documentos, pero acá tenemos en la compilación del licenciado Gustavo Lapola, pues aparece una de sus grandes aportaciones académicas, el libro de él, en el que nos estamos también apoyando para desarrollar el curso. Estos son los más connotados en Guatemala y siguen la idea con el derecho agrario, el derecho a la propiedad desde esa perspectiva, principalmente, ¿no? No tanto la versión, si queremos, que surgió en Argentina y también una parte en Venezuela en cuanto al derecho de los recursos naturales, sino que acá el derecho agrario, como el derecho de la propiedad, fundamentalmente, y también con mucha claridad plantean los autores el derecho agrario realmente es ya a estas alturas de la historia, es una disciplina jurídica autónoma del jus civil. Y es la línea, y este es de manera corta, jóvenes, lo que podemos decir en relación al derecho agrario moderno, es decir, como una nueva disciplina que se ha separado del derecho civil, del jus civile, como ha ocurrido con varias ramas del derecho, logrando su autonomía, obteniendo sus principios, el contenido propio, la materia propia que aborda, que regula. A eso se refiere esta historia del derecho moderno. Entonces, si hubiese alguna pregunta, jóvenes, en relación a este tema, repito, está mejor desarrollado en el documento. Acá se ha anotado líneas muy generales de lo que nos dice el profesor Ricardo Celedón. Si no fuera así, pues aquí terminamos la primera unidad de nuestro programa, el primer módulo de nuestro programa, jóvenes. En el libro que estamos usando, en el que nos estamos apoyando, incluye los sujetos del derecho agrario. Sin embargo, por razones pedagógicas, trasladamos los sujetos del derecho agrario a la tercera unidad o al tercer módulo. Ahora entramos a la segunda unidad a explicar, a analizar e incluso hacer algunas aportaciones respecto a la legislación, la historia de la legislación agraria en Guatemala. Y vamos a estar orientados fundamentalmente desde la perspectiva del jus civil, del derecho civil. Pues no hay preguntas, pues vamos a pasar a donde me permiten, por favor, vamos a dejar de presentar acá. No me permite un momento, por favor.
tercer módulo. Acá, jóvenes, me permite, jóvenes, por favor. Habíamos hablado ya del módulo 1 y aquí entraríamos, jóvenes, a abordar el derecho agrario desde esta perspectiva, jóvenes, por favor. Aquí entramos. Entramos ya al módulo 2 de nuestro programa. Y el módulo 2 se refiere, jóvenes, antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias en Guatemala. En esta parte, jóvenes, solo me permite, por favor, agrego esto. Ahí estamos, jóvenes. Entonces, en esta parte vamos a hablar de los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias. Quisiera agregar, por favor, vamos a tomar como documento que nos va a ayudar a desarrollar este tema, siempre este libro, Derecho Agrario y Ambiental, Derecho Agrario y Ambiental, el que hemos estado mencionando, del compilador licenciado Gustavo Lapola. Y estamos viendo, jóvenes, por favor, de la página 90, prácticamente, acá entraríamos a ver de la página 90 a la página 138. Por favor, jóvenes. De la página 90 a la página 138, por un lado. Por otro lado, vamos a también a apoyarnos en el documento. Hay una separata de la patria del criollo, jóvenes. Creo que la mayoría de los compañeros tienen este documento. Es una separata de la patria del criollo del profesor Severo Martínez. El profesor Severo Martínez Peláez, que se refiere a los principios de la política agraria, en nuestro país. Por favor, si pueden adquirir esta separata, más o menos está conformada como con 8 hojas. Hablamos más o menos de unas 16 páginas, pero muy importantes, muy sustantivo lo que contiene este documento del profesor Severo Martínez. Nos vamos a apoyar en este documento. Asimismo, de los acuerdos de paz, por favor, y que prácticamente va a ser materia de nuestro primer examen parcial. Los acuerdos de paz, especialmente el acuerdo socioeconómico y situación agraria de Guatemala y la identidad y derechos de los pueblos indígenas en la parte que se relaciona con la tenencia de la tierra. No vamos a ver todo el contenido de estos acuerdos de paz y otras leyes que vamos a ir mencionando en el desarrollo de la clase. Así que dicho esto, jóvenes, les vamos a empezar a hablar de los antecedentes históricos de las normas jurídicas agrarias. Es de nuestro conocimiento, y acá de manera muy breve podemos decir, jóvenes, de nuestro conocimiento, 1492 se descubre estas tierras, se descubre América o también el Nuevo Mundo, como se indicaba en aquel entonces. Se habla precisamente de estas tierras, del Nuevo Mundo. Eso tenemos acá principalmente. Y estamos hablando de América en general, jóvenes, y la nueva organización que se va a dar a partir de 1492. Pero antes de este descubrimiento de América, y particularmente en el caso de Guatemala, que nos interesa al hablar de los orígenes del derecho, la historia del derecho agrario en nuestro país, jóvenes, hablar muy brevemente de la organización de la tierra antes de la colonia, o antes de la conquista, o algunos autores también mencionan antes de la invasión europea, de manera general. Entonces hablamos de la organización
de la Tierra, cómo está organizada la Tierra. Y nos vamos a situar en este territorio. Hoy los estudiosos, sobre todo, por ejemplo, Eric Thompson, los modernos, de Alfonso Villarroja, otros autores, pues hablan de Mesoamérica, del territorio de Mesoamérica, donde estaba asentada la civilización maya, que fue creada por un pueblo, por hombres y mujeres que forjaron esta civilización, y se habla del pueblo maya. Hablamos de una parte de México, Yucatán, Mérida, Chiapas, una parte de México, es el territorio guatemalteco, hoy, también hoy Belice, que formaba parte de Guatemala, también fue parte de este asentamiento civilizatorio, la parte norte de Honduras, hoy pues, donde está y aparece precisamente algún asentamiento maya, vestigios mayas, monumentos mayas, testimonios mayas, una parte de Honduras, y luego también la parte norte de El Salvador. Y ahí estamos hablando precisamente del territorio que ocupaba el pueblo maya o la civilización maya. De los estudios que tenemos, y aparece en el documento este que les decía, jóvenes, de la página 90 a la página 138. De esta página, jóvenes, encontramos a algunos autores coloniales, si queremos, o de la colonia, especialmente frailes, que se involucraron mucho con las comunidades indígenas, las comunidades mayas. Es el caso de Diego López de Cogolludo, un fraile, estudió la parte de Yucatán, estuvo en Yucatán. De igual manera, Diego de Landa, que va a escribir la relación de las cosas de Yucatán. Diego López de Cogolludo, la historia de Yucatán. Estos autores, estos frailes, dan información acerca de la tenencia de la tierra. Y de igual manera, ya de manera moderna, con Lucio Mendieta y Núñez, que también hemos hablado, ya es reciente, escribe en su libro Derecho Precolonial, citando a algunos autores, viendo a los autores e incluso alguna relación con los campesinos mayas de México, pues escribe el derecho colonial. De igual manera, ¿no? Se menciona acá también la profesora Marta Chávez de Velázquez, que tuvieron mucha relación con las comunidades mayas asentadas en Mérida, en Yucatán. Escribe. Luego encontramos a Eric Thompson en su obra, una obra muy conocida casi en todo el mundo, La civilización de los mayas. Muy especialmente en Europa, ha sido una obra difundida y muy leída, La civilización de los mayas. Otro autor mexicano, Alfonso Villarroja, hace tenemos el libro de Estudios de la Cultura Maya, e interesa a Thompson Villa, al igual que todos jóvenes, en el tema de la tenencia de la tierra. De igual manera, hace alguna aportación Valentín Solórzano Hernández, un documento de Evolución Económica de Guatemala, un texto que elaboró especialmente en el Seminario de Integración Social Guatemalteca, indicando también, pues, sustentando su estudio en las investigaciones que se hizo por parte del Instituto Indigenista Nacional, en tanto existió en Guatemala, en relación a la tenencia de la tierra. Al final, todos estos autores jóvenes, hay otros que no se menciona, pero estos autores llegan a la conclusión de que la forma fundamental de tenencia de la tierra era comunal. No se conocía
así la propiedad privada, incluso algunos afirman de manera muy incipiente el derecho a la propiedad privada, el derecho a la propiedad personal, pero fundamentalmente la forma de tenencia de la tierra era la forma comunal, principalmente en la civilización maya o por el pueblo maya, por un lado, en cuanto a tenencia de la tierra. También estos autores, y lean, por favor, está en la página 90, 91, documento que hago referencia, se habla que también existían relaciones de cooperación en la producción agrícola, especialmente la tierra conocida, casi no se conocía la ganadería, la tierra principalmente, eran relaciones, eh, había una relación de cooperación entre familias, entre grupos familiares, se ayudaba para la producción agrícola. Entonces tenemos en esta parte, en estos documentos ya extrayendo esta información como una aportación, encontramos obviamente la regulación social o la regulación mediante normas de comportamiento, normas de conducta, para mantener esta forma de tenencia comunal de la tierra. Luego pasamos a la propiedad de la tierra ya durante la época colonial. Y sabemos perfectamente bien acá, pues al llegar especialmente a España, jóvenes, Cristóbal Colón y las personas que le acompañaron, por leer las líneas que nos aporta el autor del documento Derecho Agrario y Ambiental, pues encontramos que había una disputa, una discusión entre Italia, Portugal y España. Estos tres países que en aquel entonces pues tenían, eran como potencia, en el caso de Portugal, potencia naval, Italia igual, jóvenes, España igual en su territorio, había logrado avanzado desarrollo bajo las relaciones federales de producción, ya había superado España las relaciones esclavistas de producción. Y esta discusión se indicaba por parte de Italia, las tierras descubiertas pertenecen a Italia, al Estado italiano, porque Colón es italiano. Pero por otro lado, también Portugal alegaba de que había aportado las naves, los barcos en que se vinieron los españoles, en consecuencia las tierras correspondían precisamente a Portugal. Pues obviamente España alega de que realmente la comitiva, principalmente la comitiva que vino acá, fue precisamente a iniciativa de los reyes de España. Obviamente acá tuvo una participación muy importante de Cristóbal Colón. Y para zanjar ese problema, el Papa emite precisamente acá estas bulas, las bulas papales de Alejandro VI, especialmente la bula intercaetera. La intercaetera significa jóvenes entre otros, porque prácticamente por esa discusión que se daba entre estos países. Y finalmente zanja el problema el Papa y mediante estas bulas vienen a ser como ciertas normas. Recordemos, el Papa tenía poder no solamente de divino, en cuanto a las almas y al espíritu de las personas, pero también tenía poder terrenal. Lo que el Papa decía, pues se respetaba, era cierto, porque venía de Dios. Así entonces el Papa, mediante estas bulas, zanja ese problema y a España le entrega precisamente una parte de los terrenos, de las tierras descubiertas, y en la parte sur le va a corresponder a Portugal. Zanjado este problema, jóvenes, vamos a ver prácticamente inicia lo que se conoce como el despojo de los derechos de la tierra de los pueblos indígenas. Con esta bula papal, la intercaetera, porque prácticamente al ceder el Papa estas tierras al
rey de España, a la corona española, al Estado español, hace un despojo de los derechos de la tierra a los pueblos indígenas, jurídicamente. Sin embargo, esto tiene que operarse en la realidad. Y ya en la realidad se hace mediante el requerimiento, un documento elaborado precisamente también por un abogado español. Y este requerimiento, jóvenes, valga decir, ¿verdad? Es decir, requerir, pedir, solicitar ese documento conlleva precisamente, el documento conocido como requerimiento, conlleva el pedir, el decir, miren, acepten dos cosas importantes. Uno, acepten la autoridad del Papa. Señores indígenas, señores principales o señores caciques de pueblos indígenas. Dos, pero también acepten la autoridad del rey, o viceversa, acepten la autoridad del rey, que es el dueño de estas tierras, gracias a Alejandro VI, y también pues acepten la autoridad del Papa. Eso contiene el requerimiento. Otro punto importante que contiene este documento conocido como requerimiento es, si no aceptan la autoridad del Papa y la autoridad del rey para someterse precisamente a estas autoridades, pues se les hará la justa guerra. Y en esta justa guerra, una vez pues, caídos, una vez sometidos, se les quitará obviamente sus tierras. Ya viene la parte operativa precisamente de este reconocimiento que hace el Papa, de este despojo. Se les quitarán, uno, sus tierras, sus mujeres y sus hijos, y serán sometidos a esclavitud. Entonces, eso se hace precisamente mediante el requerimiento. Importante es, prácticamente, es parte de las normas, del origen de estas normas, de estas reglas de conducta, las reglas que ya van a regular especialmente la tenencia de la tierra, fundamentalmente el derecho a la tierra. Y también es sabido ya, la historia nos dice que la sacaron los españoles, hablamos en el caso de Guatemala, en 1524, y se encuentran con los quichés, especialmente en México un poquito más temprano, también se encuentran con los indígenas o los mayas, hay un enfrentamiento y también son sometidos, son dominados, y también opera el despojo de las tierras. Y una vez acá sometidos, prácticamente empieza el repartimiento de la tierra. Y aquí vamos a entrar a otro punto para hablar precisamente del planteamiento del profesor Severo Martínez, que nos consideramos muy, muy interesante, jóvenes, e importante para la comprensión del origen del derecho, de las normas que van a regular especialmente la tenencia de la tierra, porque ya incluye acá la tenencia de la tierra, la explotación de la tierra, el aprovechamiento de la tierra y un aumento, obviamente, de la práctica de la agricultura, principalmente, y la introducción de la ganadería. Entonces, y aparece ya una institución económica, perdón, una institución jurídica, la encomienda, al igual que el repartimiento, pero la encomienda, jóvenes, va a ser una institución jurídica de contenido económico. Este contenido económico, precisamente de la encomienda, es el sometimiento, la esclavitud de los pueblos, especialmente pueblos, no individuos, sino que pueblos, grupos de personas, no tanto individual. Así pasamos, acá nos sirve ya y nos fundamentamos, jóvenes, en el documento del profesor Severo Martínez, les decía, los principios de la política agraria, y encontramos estos 5 principios de la política agraria colonial que él nos está anunciando y enunciando en ese documento. 1, el principio del señorío. 2, la tierra como aliciente. 3, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales.
4, la preservación de las tierras comunales de indios. 5, el bloqueo agrario de los mestizos. Entonces, encontramos en este primer principio, jóvenes, en el primer principio que nos plantea el profesor Severo Martínez, pues en cuanto a acá, perdón, jóvenes, aquí, del principio nos dice él que tiene como dos vertientes, dos puntos de vista o dos enfoques, digamos. Pero el principio del señorío implica, jóvenes, que el rey, basado en la bula papal, en la guerra justa, y una vez hecha, el rey se convierte en nuevo amo y señor de las tierras de este continente. Hablamos acá, en el caso de Guatemala, de las tierras existentes en esta porción, en este territorio mesoamericano, que ocupaba precisamente el pueblo maya, la civilización maya, de los pueblos indígenas. El principio del señorío. Prácticamente el rey se convierte en amo y señor de otras tierras. Pero si pudiéramos ver desde la perspectiva política, jóvenes, punto de vista político, podríamos decir, incluso así, yo creo que no tan de manera simplista, pero podemos decir sencillamente, el territorio, el Estado monárquico español, el Estado español, amplió su territorio, tomando en consideración que uno de los elementos fundamentales del Estado es el territorio. Entonces, lo que se hace acá es la ampliación del territorio del Estado español. Y obviamente, el rey era quien conducía ese Estado español. Y el rey se convierte, y da las características monárquicas, pues el rey se convierte en señor y dueño de estas tierras. Y la otra versión que nos plantea acá el profesor Severo Martínez es en cuanto a que, perdón, jóvenes, en consecuencia, únicamente y exclusivamente el rey podía ceder esas tierras. Él habla como de la versión negativa. La versión positiva es precisamente que se convierte en amo y señor de las tierras. Decía la ampliación del territorio del Estado. Y luego, en la versión negativa que plantea el profesor Severo Martínez, única y exclusivamente el rey podía entregar esas tierras, ya sea regalarlas, venderlas, donarlas, como mejor le pareciera al rey. Cualquiera que tenía esas tierras sin autorización de su dueño, en este caso del Estado, del rey, estaba incurriendo en usurpación. Estaba incurriendo en un hecho delictivo, porque esas tierras pertenecían al rey. Tenía que acreditar cómo obtuvo esas tierras y obviamente tenía que ser mediante documento emitido o extendido por el rey. Entonces, en la versión negativa, con el profesor Severo Martínez, siguiendo ese criterio, pues el rey era el único que podía ceder estas tierras, ya sea mediante donación, a través de venta o de cualquier otra forma de, del traslado de dominio de esas tierras. Entonces, en eso consiste el principio del señorío. Y se da, pues, decíamos acá, jóvenes, el despojo de los derechos a la tierra de los pueblos indígenas. Se desconocen totalmente. Se desconocen total y absolutamente. Y agrega el profesor Severo Martínez, en estrecha relación con este principio del señorío, está el principio de la tierra como aliciente. España, sabemos, jóvenes, que acaba de pasar por una guerra interna con los árabes. España había sido invadida más o menos, conquistada, invadida hacia aproximadamente 800 años antes de 1492, a 1492, más o menos durante 800 años. Los moros se asentaron en el territorio español. Y ocurren, por cuestiones quizá de casualidad,
pero fundamentalmente por razones históricas. También en 1492 España expulsa a los moros de su territorio. Y España había sufrido un desgaste económico, especialmente como Estado, para poder alentar o promover los viajes oficialmente para la conquista de estas tierras, para el aprovechamiento de estas tierras. En otras palabras, podríamos decir, para la colonización de estas tierras. Pero la colonización de estas tierras, hablamos en una oportunidad, en una clase de colonización, el traslado voluntario, forzado, de campesinos de un lugar a otro, de una tierra a otra, para esta última, su aprovechamiento económico, pero aquí más con fines de guerra. Va a ser la colonización, jóvenes. Bueno, quienes se apuntan, quienes quieren ir a la conquista. Y bueno, pero ¿cuál es el aliciente? ¿Cuál es el motivador? ¿Cuál es el estímulo? Entonces acá, obviamente, el Estado español, la monarquía española, va a ofrecer tierras. Señores, si se aventuran, pues ahí hay tierras para la colonización de esas tierras, pero eso sí tienen que entrar, pues, defendiendo esas tierras y defendiendo la vida de ustedes, porque hay guerra, por un lado. Pero por otro lado también se les ofrece, además de la tierra, la mano de obra. Si logran entrar a esas tierras, se les va a entregar a esos individuos, a esas personas, a esos hombres, a esas mujeres, en encomienda. Se les va a entregar en encomienda. Entonces, la encomienda prácticamente, decíamos, pues, virtualmente, en la realidad era una esclavitud. Entonces, se les entrega tierra, pero también se les entrega mano de obra. Obviamente regalada, gratuita, esclava. Así que, si se animan, y hay otro mito acá que se celebra entre la corona española y pero entre la corona española y los que vienen acá, las famosas capitulaciones, donde más o menos se indica qué cantidad de tierra puede tomar una persona. Se le puede repartir a una persona y aparece ahí el tema del repartimiento de las tierras. Algunos dicen hasta donde alcance la vista, pero en las capitulaciones no dice eso, sino que hay determinada cantidad de terreno, de tierra. Entonces, pero el principio fundamental acá, la tierra como aliciente, se entiende, es decir, la tierra se va a entregar como estímulo a los colonizadores, a los conquistadores o a los invasores, por un lado. Y por otro lado también en cuanto acá jóvenes, en cuanto a la mano de obra. Y así, pues ocurre, definitivamente, vienen, se da ese enfrentamiento bélico, caen las comunidades mayas, son sometidas a la encomienda y la tierra como aliciente. Entonces, decíamos acá, porque España como Estado no tenía la capacidad financiera, económica o presupuestaria para asegurar esos viajes, sino que sencillamente vienen precisamente particulares para la colonización de estas tierras. 3. El otro principio que nos plantea que esto está normado, pues, porque esto pasa por normas de comportamiento y de conducta, obviamente. Aparece ya la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Hablamos más o menos de 1524 en el caso de Guatemala, 1524, y pues acá se empieza, una vez pasado el tiempo de la guerra, sometidos los pueblos, principalmente los pueblos, y sometidos a encomienda, y la mayoría de ellos, muchos se fueron a las montañas, huyeron los que pudieron huir, los que lograron huir, jóvenes, pero la mayoría, pues también muchos murieron, pero otros se quedaron en las ciudades, en estos lugares.
y fueron sometidos precisamente a la encomienda, virtualmente, digamos, a la esclavitud. Aparece el otro principio del profesor Severo Martínez, que nos parece muy interesante para este enfoque, la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué ganaba el Estado español? Porque los que se vinieron acá, especialmente los llamados conquistadores, colonizadores, se quedaron con grandes cantidades de tierra, caballerías de tierra. Por eso algunos decían, jóvenes, se tenía la tierra hasta donde la vista alcanzaba, se apropiaban de esas tierras, grandes cantidades de tierra, hablamos de caballerías. Y empezó, en primer lugar, pues la agricultura era especialmente, se toma en consideración la producción del cacao, que se daba mucho acá en estas tierras. Entonces se practicó la agricultura, pero también la mira de los colonizadores jóvenes fue la explotación minera. Entonces muchas personas de las encomendadas, de las que estaban ya sometidas a encomienda, pues iban al trabajo de las minas, de las famosas minas. Sin embargo, no sobrevivía mucho la gente. Dadas las condiciones ahí sí que extremas de trabajo, de dureza de trabajo, pues muchos morían. Los documentos señalan especialmente lo que nos aporta Fray Bartolomé de las Casas en su libro sobre las Indias Occidentales, el inicio del dominio de las Indias Occidentales. Las personas aguantaban 30 días trabajando en las minas, casi sin comer y muchas veces desnudas, y no aguantaban mucho, y además de las enfermedades que les afectaba. Y entonces aparece entonces, ¿qué gana España? Con ese trabajo minero, las minas que se obtuvieron, no fue mucho en el caso de Guatemala, en Sudamérica, sí. Entonces vienen jóvenes, se pierde un poquito el trabajo de la agricultura, pero se continúa especialmente con la producción del cacao. Muy poco se conocía, o casi nada, la producción del maíz, que era muy fuerte en este continente. Entonces España dice, bueno, algo tiene que ganar España. Tenemos que tener algún ingreso como Estado. Razón por la cual entonces España, acá se dice, jóvenes, empieza como una remedición de las tierras que habían tomado los colonizadores, los conquistadores. Y dice, ala, usted mire, de conformidad con la capitulación que celebramos, usted le agarró más de la cuenta. Y lo demás es pura usurpación. Usted se apropió ahí, se paró las manos. Entonces, acá viene la figura de la composición. La tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Bueno, hagamos un arreglo, en eso consiste la composición, como figura jurídica, hagamos una composición, un arreglo. Pague pues la tierra que agarró de más. A las cajas reales. Entonces España va a recibir una parte precisamente en dinero, dinerariamente. Se va a beneficiar, se benefician las cajas reales, el Estado español, la monarquía, al hacer esta remisión de tierras. Incluso algunos hablan acá prácticamente, se está hablando del primer intento de catastro en estas tierras americanas, el primer intento de catastro al medir las tierras y establecer hasta dónde llegan los límites de las tierras. Entonces, a eso se refiere la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. Repito, la monarquía española pretende aprovecharse también eh, con algunos ingresos en efectivo para beneficiarse de esta campaña que se ha impulsado en América. Y no solamente para los particulares, que ya se asentaron y prácticamente se han convertido en finqueros, en hacendados y con mucho poder económico, pero también con mucho poder político, porque ya cuestionan las decisiones de la monarquía española. Y a la corona, pues sin ningún beneficio. Razón por la cual este principio, bien fundamentado por el profesor Severo Martínez, señala pues, el beneficio que recibe la monarquía española
en la remediación de estas tierras ya tomadas. Y lo que no aparece dentro de las capitulaciones es tierra usurpada, en consecuencia, pues habría que pagar o bien reintegrar esas tierras, dejar esas tierras al reino, o bien pagar esas tierras para que tenga algún ingreso la monarquía española, el Estado español. 3. 4. El cuarto principio, jóvenes, que también es importante, y esto se hace obviamente al hablar de la historia del derecho agrario en nuestro país, jóvenes, estamos hablando de cédulas reales. Hoy podríamos decir de decretos, de acuerdos gubernativos, quizás no ministeriales, pero entonces estamos hablando acá de leyes, de disposiciones, las primeras disposiciones sobre la tenencia de la tierra, sobre la explotación de la tierra, el aprovechamiento de la tierra, y en este caso también de la mano de obra. Entonces, 4, apareció otro principio, la preservación de las tierras comunales de indios. Aquí más o menos hablamos de 1540, por esa década de 40-50. Entonces viene acá, jóvenes, uno de los trabajos muy importantes para la reorganización de la colonia, y hablamos del caso de Guatemala, aquí hay una reorganización de la colonia, 1540, 1550. Decía Fray Bartolomé de las Casas, les dice a los reyes de España: señores reyes, por favor hagan algo por la reorganización de su reino, especialmente en cuanto a la mano de obra indígena, en este caso maya en Guatemala, porque la explotación es tan fuerte, tan severa, y además de las enfermedades que vinieron de Europa, está haciendo mella en la población. La población se está acabando, la esclavitud es tan cruel y tan severa, muchos están muriendo. Y si no reorganizan, obviamente a través de leyes jóvenes, de normas, de prescripciones, de disposiciones, si no reorganizan la colonia, no hay quien trabaje las tierras, ya que sus representantes, los colonizadores, los conquistadores, los invasores, vinieron precisamente a eso, a vivir como reyes, como ustedes, a aprovecharse de la mano de obra indígena y a apoderarse de las tierras de los indígenas y también de sus tierras, señores reyes, perdón. Entonces hagan algo para esta reorganización. Levanten la encomienda, porque la encomienda, vamos a ver, jóvenes, va a someter a la mano de obra indígena hasta por 4 generaciones. Entonces, los reyes toman esto en consideración a través de lo que se conoce como las 30 tesis jurídicas de Fray Bartolomé de las Casas. Y se elaboran las llamadas leyes nuevas o leyes de Barcelona, más o menos por esta época, que les dije, 1540, 50. Y mediante cédula real ordena el rey el levantamiento de la encomienda, la libertad de la mano de obra indígena. Y obviamente no la entrega de la tierra, sino que ya en grupos, y aquí vienen los pueblos indígenas o comunidades indígenas. Mediante esta reorganización se crean las comunidades indígenas o los pueblos de indios, como dicen los documentos de la colonia, los cronistas. Y en la creación de los pueblos de indios se les va a entregar 2 clases de tierras. Las tierras comunales, por un lado, y las tierras ejidales. Solo que los pueblos de indios o comunidades indígenas adoptan el régimen de municipalidades, el régimen español de municipalidad, el régimen municipal español, y va a estar dirigida precisamente por síndicos indígenas, por alcalde indígena y por concejales indígenas. Entonces acá se constituyen las autoridades indígenas como en bisagra, entre el rey, entre la monarquía, que van a servir a la monarquía,
pero también van a servir a las comunidades. Y por eso en algunos casos las autoridades indígenas se ven en problemas de levantamiento de los indígenas, y a eso los primeros en enfrentar esos levantamientos, o lo que denomina el profesor Severo Martínez, motines de indios, o los motines. Pero entonces, el principio de la preservación de las tierras comunales conlleva lo siguiente. Muy bien, reorganizar la colonia y entregarle tierras a las comunidades indígenas, sacándolas de las manos de los españoles, de los colonizadores. Y se les entrega las tierras ejidales para el pasto, las tierras más cercanas, digamos, al centro del poblado, y para también aprovechamiento de leña. Y en tanto que las tierras comunales propiamente, lo que llaman cementeras, están más alejadas de las comunidades para la práctica de la agricultura. Pero acá, ¿qué conlleva? Por favor, hagan esta anotación, está en el documento, ¿viste? Por favor. Entonces, la preservación de las tierras comunales indígenas conlleva los tres elementos o tres aspectos. Uno, darles a los indígenas, darles a los mayas, en el caso de Guatemala, tierra para que la trabajen para su sobrevivencia. En estas tierras comunales, porque las comunales, a diferencia de las ejidales, les decía, las comunales son para la práctica de la agricultura y ya de la ganadería y el aprovechamiento del bosque, pero solo que acá desordenadamente, jóvenes, no podríamos hablar acá de un aprovechamiento económico propiamente desde la perspectiva silvícola. Entonces tenemos, uno, aquí están sus tierras, trabajen comunalmente para que puedan comer, para que satisfagan sus necesidades ustedes mismos, para que puedan sobrevivir, y su familia como grupo. Uno. Dos, para que también lo que ustedes produzcan en estas tierras comunales, especialmente el cacao, para lo que ustedes produzcan en estas tierras comunales, paguen un tributo al rey, se convierten en tributarios del rey. Ese sería el otro aspecto, donde se convierten en tributarios del rey para que también la corona perciba, como veíamos en el caso de la tierra como fuente de ingreso de las cajas reales, pero aquí prácticamente en especie de lo que saquen de sus tierras comunales, pues una parte se va a España. Plumas, si fueran, pero especialmente cacao, el maíz, una parte de los productos agrícolas. Y se convierten en tributarios del rey, las comunidades indígenas. Tres, prácticamente quedan encerrados, quedan sometidos a este régimen comunal, más o menos como hablar, por ejemplo, en Guatemala se dio durante el conflicto armado los denominados polos de desarrollo. Aguirre Beltrán en México habla precisamente de las zonas de refugio indígena, pero otros hablan más o menos como hicieron los nazis con los judíos, como campos de concentración. Solo que a diferencia y enormemente de los campos de concentración judíos, acá se dedicaron a la agricultura, en tanto que los campos de concentración judíos se dedicaban a la industria. Entonces acá venían los terratenientes, que ya tenían pues acá tenían a su mano de obra, era como mano de obra, la reserva de la mano de obra. Los pueblos o comunidades indígenas. Y precisamente los alcaldes indígenas que hacían el repartimiento de esa mano de obra indígena. ¿Quién está pidiendo? Bueno, allá necesitan 100 indígenas. Muy bien, y los alcaldes indígenas y las autoridades indígenas decían, bueno, señores, necesitamos a 100. Así que se van aquí a finca. Y luego también aquí están pidiendo 50 y se van 50. Ah, pero nosotros nos quedamos, perdón, pero aquí se van amarrados. De aquí se van amarrados y regresan amarrados. Y allá bajo la custodia hay que ver al finquero que hace o al hacendado que a ver qué hace con usted, cómo lo va a cuidar. Y en eso pues consistió, si queremos desde esta perspectiva de los principios de la política agraria colonial, uno, la preservación o conservación de las tierras comunales de indios o de las comunidades indígenas,
era dotar de tierras comunales y de tierras ejidales a los pueblos de indios o pueblos indígenas, a los pueblos mayas. Uno, para que puedan aprovechar por sí mismos, a trabajar por sí mismos sus tierras para sobrevivir. Dos, para convertirse en tributarios de la corona española. Y tres, en cuanto a prácticamente era ahí el lugar para ir a traer la mano de obra esclava. 5, el bloqueo agrario de los mestizos. Acá, casi finalmente, donde estemos unos minutos, el bloqueo agrario de los mestizos, señala el profesor Semero Martínez, en las investigaciones que hizo, y también en otros documentos aparecen jóvenes, por ejemplo, de los cronistas españoles y también de los frailes, en que, pues, prácticamente los españoles se relacionaron con las mujeres indígenas y de ese producto, de esa relación, pues viene una nueva generación y aparece el mestizaje, que ni eran españoles, pero tampoco eran indígenas. Sin embargo, pues una nueva población surge y fue creciendo y fueron pidiendo tierras, que se les dotara también de tierras comunales, como se les ha ido dotando a las comunidades indígenas. Sin embargo, el profesor Severo Martínez plantea que la corona española se hizo de la vista gorda, o no tomó en consideración esos requerimientos, porque entonces prácticamente los mestizos deambulaban de un lugar a otro y se fueron a las tierras como mozos colonos de los hacendados, de los finqueros. No se les entraba a tierra, razón por la cual aparece, es como principio el bloqueo agrario de los mestizos. No hubo norma al respecto, pero por otro lado, si queremos desde esta perspectiva, también se decía, bueno, los mestizos van a ser sometidos a esclavitud, al igual que los indios o los indígenas o los mayas en el caso de nuestro país. Y la política de los española, pues no, eran libertos, porque de una otra manera eran hijos de los españoles. Y muchos de los cuales fueron ubicados de niños jóvenes para evitar que se fueran con la mamá en los orfanatorios, especialmente en lugares de niños existentes en el antiguo Guatemala. Pero ya fuera de la ciudad, repito, se fueron a las haciendas y ahí es donde aparecen los llamados las rancherías de mestizos. Se fueron asentando a las fincas. Entonces, concluye acá, por favor, ya casi terminado con la última emisión. Encontramos entonces acá en esto de los principios de la agraria colonial, creo que muy importante, precisamente del señorío, en los términos indicados jóvenes, el rey, el Estado, el monarca español, se convierte ya en amo señor de las tierras, extiende su territorio. Y acá la tierra como aliciente, la entrega de tierra, pero de igual manera y de mano de obra indígena también extiende su poder sobre la población. Y así como Estado, hay que verlo así. Fríamente, si quisiéramos verlo así. La tierra como la aliciente, el Estado, el monarca español, también quiere aprovecharse en parte de esa conquista a través del ingreso de las cajas viales, recuperando aquellas tierras que fueron tomadas de más. O bien pues pagando los que tomaron de más. La preservación de las tierras comunales de indio, aparecen las tierras ejidales y las tierras comunales. Bajo la idea principal, los indígenas que trabajen para sí mismos, para sobrevivir, y tratar de aprovechar pues ese trabajo de sí mismos. Por otro lado, convertirlos en tributarios del rey, mandando parte de su producto a España, a los reyes, y luego pues son como los pueblos indígenas en ese momento se convierte como en zonas de refugio y donde está la mano de obra para los repartimientos de esa mano de obra por parte de los españoles. El bloqueo agrario de los mestizos pidieron tierras, pero no se les dio. A eso se refiere fundamentalmente. Dejaríamos esto hasta acá, Jorge, no sé si hay alguna pregunta. Y no sin antes, repito, mi agradecimiento, Billy,
De verdad le quedo muy agradecido por habernos colaborado en cuanto a tratar de ingresar a los compañeros de manera automática. Sin embargo, hay algunos compañeros todavía que no han logrado su ingreso, jóvenes, en forma automática. Les ruego, por favor, actualizar su correo, su nombre completo y también su número de carnet. Vinieron algunos números de carnet equivocados. Entonces hay varios compañeros del estado que nos envió Billy, varios compañeros se quedaron afuera todavía. Y si fueran tan amables de enviarle la información a Billy a través del grupo de WhatsApp, les quedaría muy agradecido, jóvenes. Yo creo que esta vez pues fue un poquito más fluida el ingreso de ustedes. Muchas gracias. Dejamos esto hasta acá y entramos al segundo módulo de nuestra unidad, jóvenes. Por favor, de la página 90 a la página 138, lean el libro y luego esa separata del profesor Severo Martínez, el principio, la política agraria de España en este continente. Muchas gracias, jóvenes. Con su permiso, pues me voy a retirar dado que ya se nos fue el tiempo. Muchas gracias, jóvenes. Les deseo feliz descanso y que continúen con su próxima clase. Con permiso. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias.